Bien, ya estamos grabando, así que buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo y estáis atendiendo a la clase. Vamos a comenzar hoy con el primer tema, así que vamos a iniciar el contenido de la asignatura propiamente dicho, de contexto socioeconómico de la industria de los esports. Si os parece, hoy vamos a ver parte de este primer tema. Para los que hayáis podido echarle un vistazo a la guía, vamos a ver más o menos la primera y la segunda parte. Ahora iremos viendo, detallando a través de la estructura del tema, o sea que no os preocupéis. Y cuando llevemos una hora y media de clase aproximadamente, vamos a ver el enunciado de la primera actividad, ¿vale? Aunque quería que lo viéramos a partir del lunes cuando terminásemos de ver el tema, pero así tenéis más tiempo también para hacer la actividad y no os quito este fin de semana para que podáis comenzar con ella y veremos un poquito cómo se desarrolla, cuál es la estructura de la primera actividad, las fechas y lo que tendréis que realizar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Antes de nada, no sé si recordáis los que estuvisteis en la presentación del martes, que estuvimos hablando acerca de que el objetivo principal de la asignatura, uno de los objetivos que pretende la asignatura, es que tengáis una visión real, lo más cercana a la realidad posible, de la dimensión que tiene el sector de los esports. Así que, como parte de la introducción al tema, aquí tenéis un par de titulares de los que vamos a tratar de desmontar o de los que vamos a tratar de huir a lo largo de la asignatura. No sé si habéis visto estas noticias, una de ellas es bastante cercana, la que tenemos a la izquierda del diario ABC, en una división dentro de la sección de tecnología que tiene. Hay también una pequeña sección de esports, donde van sacando información con cierta regularidad. Y aquí veis el titular que utilizaron ellos hace un par de semanas para hablar sobre la vida que tenía, sobre la vida o sobre el entrenamiento que seguían y las rutinas de práctica y de competición que tenían algunos de los jugadores, sobre todo de España. El titular que utilizaban, que los que vengáis de comunicación esto os sonará, y los que vengáis también de informática o de marketing también, que detrás de los esports así viven los Cristiano y Messi de los videojuegos. Vale, cuando nosotros lo leemos, o quienes estáis más cerca de la industria, quienes estáis en contacto con la competición o la seguís, ya sabéis que esto se utiliza, o sea, sabéis a qué se pueden referir, a los exponentes más destacados o a los jugadores más reconocidos o a aquellos que tengan un estatus profesional más establecido, más consolidado. Sin embargo, cualquiera que sea ligeramente ajeno a la industria, cuando entre y vea este titular y, y con la triste relación o con la triste costumbre que tenemos últimamente a compartir noticias y a no leer las noticias, simplemente quedarnos con el titular, esto puede dar a entender una idea equivocada de la industria y puede parecer que las estrellas de los esports o los jugadores más conocidos tienen el estatus que tienen Cristiano y Messi, pueden tener los ingresos que tienen Cristiano y Messi o alcanzan las cotas de popularidad o de beneficios que tienen Cristiano y Messi. Y sabéis, y si no lo sabéis, tenéis que empezar a haceros a la idea de que eso no es cierto. De hecho, luego dentro del artículo hablan sobre dos jugadores de equipos españoles, de Movistar Riders. No recuerdo exactamente los dos jugadores, pero vamos, que no eran tampoco exponentes de un elevadísimo nivel internacional, que hayan ganado de internacional para que alcancen un nivel de ingresos elevado, o los Wolves de LOL, ni nada parecido. Simplemente eran dos jugadores profesionales de Movistar Riders. Tenéis el enlace en la última diapositiva
esta presentación, os lo he dejado, pero el titular lo que hace, como dice Jesús, es clickbait. El siguiente es uno de mis favoritos, el que tenéis a la derecha, es uno de mis favoritos, es más antiguo, es del año 2017, es del plural y tiene bastante que ver con lo que vamos a ver hoy en la asignatura y con lo que tenemos que tener claro. Mirad que es del año 2017 y está hablando de que los eSports van a generar más de 1.500 millones en 2020. O sea, estamos hablando a 3 años vista, lanzando una cifra bastante redonda, 1.500 millones. No sabemos millones de qué, no sabemos si son millones de dólares, de euros. Luego en la noticia vamos mirando y son estimaciones aproximadas, citando como siempre a Newzoo, sobre todo a Superdata Research por aquel entonces también, pero son estimaciones. Es decir, no lo sabemos si lo generarán o no, ni tampoco tenemos una referencia en esa noticia de si es mucho o poco. No sé vosotros qué creéis o qué opináis al respecto de estos titulares. Podríamos decir, bueno, son titulares de diarios que no son especializados, que también es cierto, obviamente por eso he buscado también estas noticias, porque ese es el problema. En los diarios especializados ya esto se va viendo cada vez menos. El problema es que para el gran público, para atraer inversores, para acercar a la gente al fenómeno, en diarios generalistas o que no tienen nada o poco que ver con videojuegos o competición deportiva, mucho menos con deportes electrónicos, esta es la información que se está publicando. Estos son los inputs que reciben los lectores. Preparando la clase, me he encontrado también con la última maravilla de este tipo de noticias, que viene de un diario, Mercados, que se supone que sería la división de economía de un confidencial de dudosa reputación, como es Moncloa. En España lo conoceréis por ciertas filtraciones, más hablando de política y demás. Pero es bastante graciosa, porque esto es de hace, si no veo mal ahí, hace 2 días, es decir, es reciente, esto está recién salido del horno. Y esta es la lluvia de millones que se mueven en los eSports. Y sigue en el ABC de todos los estereotipos y de todos los errores en los que caen medios, coaches, inversores o incluso algunos streamers que no tienen una relación cercana con los eSports a la hora de hablar del fenómeno y de venderlo. Estos estereotipos son siempre una industria floreciente, se reparten grandes cantidades, más de 300 millones de personas siguen de forma habitual los eSports, eventos que reúnen a más gente delante de las pantallas que el deporte tradicional. Ojo, eventos que reúnen a más gente delante de las pantallas que el deporte tradicional, en general, que todo el deporte tradicional. Y luego el ABC de los eSports vistos desde fuera, que es que la audiencia de las finales de League of Legends en 2017 tuvieron más espectadores que la NBA en Estados Unidos, que es el grandísimo mito al que tenemos que enfrentarnos todos y que tenemos que desterrar, porque claro, fueron 75 millones de espectadores en 2017 durante todos los mundiales. Es decir, 75 millones de espectadores únicos durante el desarrollo de los mundiales de League of Legends, que es una cifra bastante importante, pero que no tiene nada que ver con la gente que vio la final de la NBA, que curiosamente siempre se cuenta solo el último partido. O se cuentan los 2, 3 o los tantos partidos que tuviera la final y no desde que empiezan las finales de conferencia o desde que empiezan los playoffs. Que básicamente los Worlds de League of Legends, si los conocéis todos, tienen un play-in, tienen un play-off y todo básicamente se consideran los Worlds. Es decir, que son cifras y son medidas y son baremos que no son compatibles, no son equivalentes y no se podrían comparar de esta manera. Nosotros en esta asignatura y sobre todo el primer tema lo que vamos a tratar es de acercarnos y de aproximarnos a los datos más cercanos a la realidad de la industria, porque ya veremos que hay ciertas dificultades, muchísimas dificultades, a la hora de trabajar con cifras ciertas.
y que veremos que hay bastantes fallas y bastantes lagunas en la información que manejamos y que maneja casi toda la industria, por no decir todo. Bien, la estructura que va a seguir el tema después de esta introducción es la misma que tenéis en la guía didáctica y habréis podido comprobar quienes os hayáis acercado al documento. Vamos a ver el volumen de negocio actual a través de distintas fuentes de información y vamos a ver exactamente de qué cifras estamos hablando, qué proporción corresponde a cada vía de negocio habitual, el mercado global, cómo se divide y ese tipo de asuntos y de aspectos que no se contemplan, como veis, en titulares de este estilo. Luego vamos a centrarnos en la dimensión real o aproximada que tiene la audiencia y el seguimiento de la industria. Vamos a tratar de ver el perfil que tiene esa audiencia y luego vamos a ver los datos de la industria en España. Como dijimos al comienzo de la presentación del martes pasado, vamos a centrarnos en el mercado español, puesto que aparte de que gran parte del alumnado pues procede de España, y pensamos que querríais desarrollar vuestra actividad en el mercado español. También hemos aprovechado que España es un mercado bastante potente dentro de la industria mundial para que veamos cómo, a pesar de esa relevancia o de esa repercusión, es muy difícil encontrar datos de un mercado local y tenemos que acercarnos con muchísima precaución a cualquier tipo de cifra o de información que veamos. Bien, pues vamos a pasar a ver la primera parte del volumen de negocio actual. Bien, en principio, hemos elegido hablar de volumen de negocio. ¿Vosotros qué entendéis por volumen de negocio? Jesús nos quiere comentar. Lo considero todo lo que incluye el sector, así decirlo, las inversiones, pero también los gastos, los patrocinios, el marketing, todo lo que incluye en un sector que genera dinero o que lo gasta, pues el déficit o incluso el superávit, todo lo del sector, por así decirlo, toda la economía que mueve. Nos vamos acercando. ¿Alguien más quiere exponer su opinión? Bien, David. Hola, buenas tardes. El volumen de negocio diría que son los ingresos como tal que recibe el sector por las ventas generadas en esos productos como tal que se movilizan. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna definición más? Bueno, como veis, aquí pongo que no nos estamos refiriendo a la inversión. Es decir, cuando veáis en titulares, que se suele decir mucho, las inversiones en los eSports superan X miles de millones. Inserte aquí la cifra grandilocuente que quiera. O el valor de mercado de las entidades de eSports o de los equipos de eSports, o los ingresos de los videojuegos que se compiten como eSports. Nada de eso va a ser lo que veamos aquí, ¿vale? Nada de eso se corresponde con el volumen de negocio. David se ha acercado bastante, también Jesús, a la definición de lo que nosotros vamos a entender y lo que se entiende en economía como volumen de negocio o en marketing también. El volumen de negocio ciertamente, o lo que vamos a entender y lo que manejan las consultoras siempre que emiten sus análisis, es la cifra total de ingresos y ventas de productos, actividades o servicios que intervengan en la industria de los eSports, ¿vale? Con esto quiero decir, no solo las ventas de entradas, no solo cuando se pague una skin, no cuando se compre merchandising, sino todo a la vez. También cuando se genera contenido y se monetizan los impactos de contenido audiovisual, bien sea el generado por los propios equipos, el derivado de las competiciones, los ingresos de publicidad, los ingresos de marketing, ya iremos viendo, ¿vale? Todas las ventas, todos los ingresos por productos o servicios o actividades que se desarrollan dentro de la industria, ¿vale? Luego veremos que esta definición o este volumen de negocio tiene matices dependiendo
de la consultora o el informe al que nos estemos refiriendo, ¿vale? Pero eso lo veremos con cada uno de los apartados, con cada uno de los casos particulares. Bien. ¿Cuáles son los errores habituales a la hora de comparar el volumen de negocio? Bien. Sobre todo, lo que hemos comentado, que es la disparidad de criterios. Es decir, lo más normal del mundo es que nosotros comparemos datos de, por ejemplo, Newzoo y Superdata Research, que son dos de las fuentes principales, y una dentro del volumen de negocio incluya las apuestas, el dinero generado a partir de las apuestas, de los sitios de apuestas, legales, por supuesto, y el otro no. O el otro incluya las ventas in-game del juego, por ejemplo, las ventas in-game de LOL, y el otro no las incluya, ¿vale? Por eso encontraremos disparidad, no solo en las cifras, que ya veréis que en algunos casos es abismal la diferencia, sino también de los criterios, que es lo más importante, el saber de dónde sacan esas consultoras los datos. Otro de los problemas es la comparación entre magnitudes no equivalentes, es decir, es comparar volumen de negocio en los eSports con el volumen de ventas o el volumen de ingresos que tiene la industria del videojuego o que tiene la industria del deporte profesional. Porque no podemos comparar, no son equivalentes. Es decir, la industria del deporte contiene una serie de entradas de dinero o una serie de vías de ingresos diferentes a las que tienen los eSports. Es decir, podríamos comparar por encima, pero siempre hay que dejar claro que no son magnitudes equivalentes. Tampoco podemos comparar volumen de negocio y valor de mercado. No podemos comparar volumen de negocio y volumen de inversión, ¿vale? Ni de patrocinio ni de nada de eso. Siempre tenemos que tratar de valorar y de comparar las mismas magnitudes, ¿vale? Partiendo de aquí, vamos a ver. ¿Cuáles son las fuentes principales? Ya no solo las que vamos a ver en esta asignatura, que por supuesto son las que vamos a ver, nos vamos a limitar simplemente a ver fuentes especializadas, bien sean habituales o bien sean lo más fiables posible, pero a la hora de que vosotros trabajéis, bien dentro del propio máster o cuando desarrolléis vuestra actividad profesional en relación con los deportes electrónicos, mi recomendación y la recomendación de toda la gente con la que he trabajado y con la que hemos realizado investigaciones acerca de la industria, las 4 fuentes principales son, y normalmente por este orden, Newzoo, Superdata Research, que a partir de 2018 fue adquirida por Nielsen Holding, que es un grandísimo conglomerado audiovisual y de análisis de mercado también, Business Insider, a través de su división de investigación conocida como Intelligence, y Goldman Sachs, que la conoceréis porque también es una analista de mercado y tiene medios de análisis económico y de inversión, y también ha hecho su acercamiento en la industria de los eSports. En menor medida, bien porque han llegado más tarde o porque se están acercando y partiendo de datos de otras consultoras de las que hemos visto estas 4 primeras. Tenemos a Deloitte, que es una de las Big Four, de las cuatro consultoras a nivel mundial más grande, más influyente y que mayor número de mercados y de industrias abarca, y PricewaterhouseCoopers, que también es otra del Big Four, que han centrado su visión desde hace muy poquito, o unos meses, un año, 2 años como mucho, a la hora de sacar informes no centrados, pero sí con algún tipo de referencia a los eSports. ¿Vosotros conocéis alguna otra consultora o algún otro medio del que vosotros os fiéis o del que habitualmente consultéis datos, si habéis consultado en algún momento acerca de los eSports? Podéis contestar a través del chat o levantar la mano. Bien, ahí dice José María del que no se fía de Deloitte. Por eso lo pongo yo por aquí abajo. Tenemos que empezar a fiarnos muy poquito a poco, porque es uno de los intentos de estas grandes consultoras que al menos hay que concederle ese mérito, intenta aportar datos propios, o al menos dice que son propios, porque esto hay que cogerlo siempre con pinzas.
Noel dice que está mirando alguna cosa más. ¿Alguno de vosotros, de vosotras, consulta habitualmente otras fuentes o conoce alguna otra? ¿Ha visto algún estudio similar? Vale, entonces yo creo que a falta de Noé, si encuentra lo que estaba buscando, creo que todos sabemos a dónde tenemos que recurrir y cuáles son las fuentes principales a las que podríamos ver. Vale, Noé está hablando ahora a nivel de España. Consumer Eroski dice que hace cosas interesantes. Vale, pues si quieres, Noé, como veremos el mercado en España seguramente el lunes, si puedes buscarlos y compartirlos en el foro, mira, ahí pasa el enlace. Les echamos un vistazo y los comentamos el lunes, ¿vale? Porque veremos el lunes, nos centraremos en el mercado en España y veremos que las fuentes oficiales o que son las más cercanas a la industria española son casi tan poco fiables como Deloitte, como decía José María, ¿vale? Le echaremos un vistazo a las de Consumer Eroski y las comentaremos el lunes. Bien, aquí tenéis en esta diapositiva las 4 principales fuentes con las que vamos a trabajar. Aquí tenéis los enlaces, los podréis consultar, los tenéis en la guía didáctica, pero los podréis consultar aquí directamente en la diapositiva cuando la subamos al campus virtual. En principio lo que aquí podemos ver son esas 4 fuentes principales de información. Y como, por supuesto, la principal y en la que todo el mundo hace referencia en el 80-90% de los casos va a ser Newzoo, que es una empresa, una consultora especializada en mercado digital, en mercado de entretenimiento electrónico. Ha hecho informes de videojuegos durante bastantes años. Creo que a partir de 2007-2008 es cuando se crea o empieza a adentrarse en la industria del videojuego. Por supuesto, en la industria de los eSports llega un pelín más tarde, a partir de 2013-2014 es cuando empiezan a salir las primeras informaciones. 2014-2015 es cuando empieza a publicar informes acerca del mercado de los eSports, informes específicos con datos. Superdata Research es una de las primeras, también junto a Newzoo. Creo que el primer informe específico de eSports es suyo, del año 2013-2014 también, aunque ya en su página web iba subiendo informaciones a partir de 2012, 2013, si no recuerdo mal. Y como he comentado en la anterior diapositiva, y como también tenéis en la guía, a partir de 2018, a finales de 2018, mediados finales, es adquirida por Nielsen Holdings. Nielsen, no sé si la conocéis, también es un medio económico y de inversión bastante importante, que también sacó informes acerca de eSports antes de adquirir a esta consultora, pero adquiere mayor relevancia Nielsen, si cabe, a raíz de la adquisición de esta solución de inteligencia, de estos servicios de inteligencia, de análisis de mercado, de Superdata, Superdata, que hacía informes especializados desde el comienzo de la industria. También ha habido un acercamiento, sobre todo a partir de 2017, por parte de Business Insider. Intelligence es la división de investigación de mercado y de estudio que tiene el Gigante, también es otro grandísimo medio de comunicación especializado en economía y en finanzas, Business Insider, que aquí os marco con un asterisco, que el principal informe al que hace referencia y con el primero que se acercó a la industria, que es bastante exhaustivo y es bastante interesante, puesto que se refiere al ecosistema de los eSports a nivel mundial. Es de pago y bastante caro. Tengo por aquí el enlace ahora mismo, porque salió bastante más caro en su día. En 2017 estaba bastante más caro cuando salió en marzo y estaba bastante de actualidad. Va por 445 euros. O sea que ahora casi que para alguna empresa grande o alguien del sector podría ser asequible. Ahora estamos hablando de datos de 2017.
aunque eran bastante acertados, o al menos bastante sólidos, ya llevamos un año y poquito de retraso, puesto que siempre vamos a años vista cuando hablamos de informes económicos. Goldman Sachs también empezó a fijar su mirada en los deportes electrónicos a partir del año 2016-2017. Ha ido sacando algunos informes, tenéis enlace a uno de ellos en el material adicional o en la guía didáctica. Y también es fuente de información habitual por quienes quieren contrastar datos entre Newzoo y otra consultora, ¿vale? Sí, estas 4 fuentes son las principales, son con las que trabajamos en la guía didáctica, con las que vamos a trabajar aquí en la asignatura y con la que yo os recomendaría trabajar en principio, hasta que no se establezcan otros organismos u otras fuentes de información. Yo creo que son las 4 básicas. Cabe destacar también, supongo que si estáis en contacto con la industria o estáis interesados, que Newzoo saca un informe gratuito anualmente cuando ya ha sacado el informe de pago oficial. Saca un gratuito que también, en el que también es el que tenéis aquí enlazado en esta diapositiva, al que también podéis acceder a través de los materiales de la asignatura, de la guía didáctica. Pero claro, es una versión reducida con algunos insights, con algunas informaciones, algunas claves acerca del volumen de negocio, de la audiencia, de los torneos más vistos, de los videojuegos que generan más ingresos. Pero el informe propiamente dicho, el informe global, el que no es light, que es la versión de pago, para que os hagáis una idea, al año cuesta $7.500. Entonces, claro, la forma que tenemos los investigadores que no nadamos en la abundancia, o vosotros si os queréis adentrar en la industria, sobre todo en el mundo de la gestión de empresas o de actividades relacionadas, es bastante difícil acceder a estos datos. Así que tenemos que trabajar con las herramientas que tengamos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo difícil que es acceder a este de datos. Vale, lo primero que vamos a ver, para hacernos una idea, puesto que este tema lo que se retrata es de eso, es de ofrecer un panorama general de la industria, es ver realmente el volumen general, el volumen de negocio general de la industria a nivel global, es decir, en todo el mundo, con datos reales o lo más cercanos a la realidad. Bien, si recordáis en el titular que hemos visto al principio, ponía 1.500 millones en 2020. Vale, según estimaciones. Nosotros no podemos trabajar con estimaciones. Los inversores sí pueden hacerlo, gente que trabaja en el mercado bursátil es con lo que tiene que trabajar, ¿vale? Pero si nosotros queremos estudiar o investigar el estado actual de los deportes electrónicos, tenemos que contrastar, ¿vale? Tatiana pregunta, el titular de la noticia decía 1.500 millones de dólares, sin saber muy bien a qué se referían a millones de dólares. ¿Vale? Aquí vamos a trabajar con millones de dólares, a no ser que yo indique lo contrario en la diapositiva, ¿vale? Por ejemplo, en el mercado español hablaremos de millones de euros, pero cuando estemos hablando de mercado global vamos a hablar de millones de dólares. Y específicamente hablaremos de millones de dólares indicando los miles, porque hay un error muy común cuando estamos hablando del mercado, de volúmenes de mercado, cuando estamos hablando de economía, de miles de millones de dólares, en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, a los miles de millones, es decir, a 1.000 millones, algo que parece de perogrullo, que parece un poco una tontería de aclarar, ellos lo llaman billones, con B. Que en España o en el mercado latino, billones son millones de millones. A los miles de millones los vamos a llamar millardos, ¿vale? Como millardo suena un poco extraño y se utiliza muy poquito, cuando yo hable de miles de millones o cuando nos refiramos a ellos, a miles de millones en la guía didáctica, estamos hablando de miles de millones reales, ¿vale? En ningún momento vamos a emplear el término billones para que no haya confusión, ¿vale? Hablaremos de miles de millones o de millones en concreto.
Vale, bien, Noé comenta que es un error habitual. Es muy habitual, muy habitual. Y entonces por eso tenemos que ser precisos siempre que tratemos esta información. Bien cuando trabajemos con inversores, bien cuando nosotros queramos invertir o bien cuando nosotros queramos aportar una información fidedigna, ¿vale? Tenemos que ser muy precisos a la hora de utilizar estos términos. Bien, si veis aquí, debajo de la gráfica, en el eje de abscisas, a partir de 2017 aparece una E, ¿vale? En la guía didáctica también aparece una E. La E se refiere a que hablamos de estimaciones. No sé si me explico. Son datos que no sabemos si son reales, ¿vale? No son datos a fecha pasada. Son datos de los que solo existen indicios, porque no se ha cerrado el año. Por ejemplo, de 2018 no se tendrán datos hasta que Newzoo o cualquier otra industria saque exactamente, es una proyección al futuro. Hasta que saquen informes, a pesar de que saquen informes, por ejemplo, Newzoo saca informes provisionales cada trimestre, es decir, en febrero o marzo saca un informe, unas cifras provisionales de los 3 primeros meses del año, en junio o julio saca otro informe provisional, pero todo con datos que son estimaciones siempre. Hasta que no pasa un año o un par de años, no se puede establecer una cifra real. Por eso pensad lo complicado que es esto, lo complicado que es vender a inversores y demás una cifra real, o a la hora de trabajar nosotros con cifras reales. Así que pensad lo que tendría que poner un periodista o lo que tendríamos que utilizar en la industria para ser reales o para ser lo más rigurosos posibles. Tendríamos que ir siempre, bueno, pues la inversión o el volumen de negocio a año 2017 o año 2016 es de tanto, ¿vale? En la guía didáctica sí tenéis una serie de insights o de frases clave que resumen el mercado, como por ejemplo podríamos de esta gráfica. ¿Qué podríais decirme vosotros de lo que se podría extraer de datos reales de aquí? ¿Qué es lo que podríais vosotros, con qué podríais vosotros trabajar? ¿O creeríais honesto, que podríamos decir, acerca de la industria? Noé habla de crecimiento estable. Jesús levanta la mano. Sí, me hace lo mismo, un crecimiento paulatino, aunque bueno, Goldman Sachs hace como un crecimiento más a lo brusco, pero entre las tres más o menos dicen que va a crecer paulatinamente. Vale, ¿alguna cosita más podríamos decir? José María. Pues teniendo en cuenta los 3 años, el 2014, 2015 y 2016, es que parece que está creciendo. Bueno, parece no, ha crecido. Exactamente. Podríamos decir es que hasta ahora ha crecido. Y muy bien. Y cuando sepamos los datos de 2017, 2018 y 2019, yo creo que ya podremos ver mucho mejor la tendencia. Pero vamos, parece que va a crecer. De acuerdo, bien. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Qué podríais ver o qué podríais leer aparte del crecimiento paulatino? Ahí Noé habla, yo como no vengo de economía, no sé si podríamos garantizar tanto. Ahí tendríais que aconsejarme vosotros. Si alguien viene de economía, si podríamos garantizar eso. Yo no sé si podría garantizar tanto. Otro detalle que podríamos extraer de la gráfica, que de hecho lo venimos recalcando desde que hemos comenzado la clase esta tarde. Ahí está. Jesús ha dado en el clavo de lo que iba a comentar. Que nadie se pone de acuerdo, ¿vale? Aparte de lo que ha comentado José María, de los 3 primeros años, que si veis solo tenemos datos de 2014 de Newzoo, se atreve ahí a hablar del año 2014. Es muy curioso porque Newzoo creo que en 2014 no publica informe de mercado global, pero en 2015 es cuando hace referencia, es decir, lo saca a posteriori sin haberlo ido monitorizando o con datos que ellos recaban después, que
está bastante bien porque es preferible sacar un informe a posteriori con datos reales que el fallar en estimaciones, también dependiendo desde el punto de vista del que lo veamos. Cuando veáis que yo soy bastante cauto o que, por ejemplo, le digo a Noé, no sé si yo podría asegurar el 15-20%, os hablo porque, claro, yo como científico, que es la formación que tengo, prefiero tardar a la hora de sacar un informe o prefiero tardar a la hora de emitir resultados, a pesar de que sé que en economía ya vamos tarde y de que no se trabaja con datos cerrados o con años cerrados, sino que se trabaja sobre estimaciones y sobre previsiones, ¿vale? Pero lo que podríamos ver es eso, que en los años 2014, 2015, 2016, que son los años cerrados, en donde todos los informes que recoge la guía didáctica, porque esta diapositiva pertenece a un análisis que yo he hecho de todos los informes que aportan datos propios y datos reales, es decir, esta gráfica no la vais a encontrar en ningún otro informe de los que veamos. Lo que podemos decir es que ese crecimiento es estable y es moderado, al menos en los 3 primeros años. Eso sí, lo que vemos claramente es que quitando los inicios de Newzoo y Goldman Sachs, Superdata va por otra vía, no se ponen de acuerdo. Y Superdata va o muy optimista o está haciendo algo, o está incluyendo algo que se nos escapa o que el resto de opciones no está incluyendo, ¿vale? Bien, si queréis retener la información de la gráfica aquí, levemente iremos volviendo continuamente conforme avance la clase. Bien, Tatiana ya aporta que es muy grande la diferencia entre Superdata y Newzoo, casi 400 millones de diferencias, que es mucho. Exactamente, Tatiana, a eso nos referimos. Y Superdata es una de las primeras consultoras que se interesó y es una de las fuentes más fiables a la hora y digo más fiables viendo la diferencia que hay. Bien, ese es el problema. Entonces, ¿a quién creerle? Al final lo que tenemos que hacer es en nuestro trabajo y es el trabajo que deberían de hacer los periodistas. Yo soy periodista de formación y por eso me da bastante rabia a la hora de hablar de esta industria. Es decir, no tenemos datos unificados. Jesús, levanta la mano, coméntanos. Aparte de la disparidad de criterios y las comparaciones entre otras magnitudes que has comentado antes, ¿esta diferencia se puede llevar a cabo por intereses de las empresas? Tipo, no es por pensar mal, pero intereses de dar datos mejores para que la gente invierta más o alguna política. Es algo, no sé si recuerdas, estuviste en la charla de la presentación, cuando hablábamos, es posible que, o sea, ¿qué diferencia hay entre la industria de los eSports y otras industrias que han llegado recientemente o industrias jóvenes? En las industrias jóvenes y quienes vengáis de economía, de administración y dirección de empresas, de finanzas, mira, ahí comenta Raúl, eso puede llevar a la quiebra del sector, exactamente, pero también puede atraer inversiones y dependiendo de quién esté interesado en que la industria suba o quiera sacar una rentabilidad rápida o un retorno a la inversión rápido, puede ser que esté interesado en eso. No lo sabemos. Si veis, es muy curioso porque Superdata empieza muy arriba, como decía Tatiana. Mira el informe de Bankia, pasa ahí la bolsa, exactamente. Es que por eso yo soy tan cauto y soy tan precavido con esto, porque si puedo no fiarme de nadie o si sería algo que os recomendaría, el no fiaros de una fuente sola, ¿vale? Consultar todas las que se pueda hasta que haya un procedimiento estandarizado de medición, unas métricas fiables, hasta que haya una entidad externa compuesta por numerosos agentes de la que podamos tirar, ¿vale? Igual que está, igual que se piden informes de publicación de medios, o igual que se piden datos de ciertos sectores muy concretos que están bastante regulados, o cualquier cosa así. Dice Tatiana que si podríamos sacar una media como una opción. Podríamos sacar una media, pero la media a lo mejor tampoco sería real, porque la diferencia es bastante y la media nos daría un resultado bastante elevado y a favor de quien haya lanzado las expectativas más altas, siempre. Entonces podríamos intentar buscar más
la moda o casi que la mediana en lugar de tirar de la media, ¿vale? Los informes o las fuentes de información que aportaran unos datos similares, siempre atendiendo, y antes de todo esto, es decir, no nos vale con mirar esta gráfica. Esta gráfica que os pongo yo aquí es para ahorraros a vosotros el tener que mirar el informe entero. Pero si es posible, esto es consejo para la actividad también, que vamos a ver hoy, la primera actividad de la asignatura. Si es posible, lo que tenéis que hacer es mirad en el informe qué criterios ha seguido, qué fuente se ha utilizado. Porque, por ejemplo, si Neusu hace este estudio a partir de 50 clubes y los 50 clubes son los de Corea y Estados Unidos, pues las cifras van a ser enormes en comparación a si el estudio lo hace con estudios en Latinoamérica, equipos en Latinoamérica, España y Francia, por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos que recurrir a qué criterios sigue cada uno, qué fuentes ha explotado cada uno de los informes, ¿vale? Entonces tendríamos que tener cuidado con esto. Bien, lo que hemos visto, y estas conclusiones a las que habéis llegado vosotros también, es que esta comparativa de la evolución de la industria que hemos visto en estas gráficas, lo que señala y lo que recalca es que no hay unanimidad por ninguna de las fuentes, al menos las fuentes habituales, que hay que tener precaución en las cifras, son la mayoría estimaciones y tenemos un corto periodo de tiempo, como ha dicho José María, de información cerrada o entre comillas con la que podemos trabajar partiendo de que no va a variar en un futuro, es decir, podemos partir de esos datos como fijos. Y luego tenemos que tener una precaución enorme en el análisis. Por esos factores que estáis comentando todos y por los que hemos añadido. ¿De dónde sacan los datos? ¿Cuáles son las fuentes que utilizan? ¿Qué intereses puede haber? ¿Hacia quién va dirigido el informe? Eso tenemos que verlo también. No es lo mismo los datos o no se pueden entender de la misma manera los datos que sacamos para la industria, para el interés general, para la gente de dentro de la industria, que los datos que sacamos para afuera, para inversores, para que vengan empresas de fuera, para que participen en las instituciones, para que participen en los equipos, en la organización de competiciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya no es que las cifras no sean las mismas porque mientan, sino que los criterios de selección, la información que interesa o las vías que vamos a contabilizar no van a ser las mismas. No nos interesa lo mismo o la misma información o la misma fuente de ingresos cuando nosotros vamos a invertir dinero, porque nos podría interesar mucho de esa manera, de esa forma, el dinero que viene de otros inversores, o cuando nosotros lo que queremos es montar una competición o un pequeño campeonato amateur, cuando lo que nos interesa es saber los ingresos de publicidad de la gente que ve la competición. ¿De acuerdo? O cuando queremos montar o estamos gestionando un equipo, nos interesan los ingresos que se generan o que repercuten en los equipos directamente a través de las competiciones o a través de patrocinios, no de quien invierta en producir un nuevo juego o en producir una nueva competición en un mercado en el que yo no voy a entrar. Si yo soy un equipo que va a participar en competiciones españolas o en competiciones en la región latinoamericana, en principio, no que tenemos una vocación internacional o global, a mí no me interesa la acción que hay en Alemania, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener en cuenta que hay que tener precaución en el análisis y analizar muy bien de dónde provienen los datos y cuáles son nuestros intereses y los intereses de quien emite el informe. También podemos adivinar esas tendencias, lo que habéis dicho, una tendencia ascendente. El crecimiento progresivo y sostenido, al menos de lo que podemos estimar. Y algo que se podría asegurar, yo soy más cauto que lo que nos decía Noé acerca del crecimiento anual, yo sí podría asegurar que el volumen, sin que haya terminado el año 2019, va a rondar los 1.000 millones de dólares a nivel global. ¿Vale? Con eso, pues con eso sí nos podríamos quedar. 1.000 millones, soy bastante cauto. Ved que aquí, por ejemplo, Superdata se viene arriba y dice que nos vamos a ir a casi el doble. Goldman Sachs es un pelín más optimista que Newzoo. Yo me quedo con Newzoo. Siempre me voy a ir a la vertiente más baja. Voy a tirar del más cauto.
a pesar de que todo es una estimación, ¿vale? Según el último informe, la última actualización del informe de Newzoo, del informe parcial, hablaba de que íbamos en mes de julio, agosto, septiembre, íbamos en torno a los 800 millones de volumen global de todas las actividades, lo que hemos comentado antes de ingresos. Es decir, se podría estimar que vamos a alcanzar los 1.000 millones al final de año. Bien. Ahora vamos a ver eso que decíamos al comienzo y vamos a poner en perspectiva, ¿vale? Esto van a ser cifras, ahí utilizo el término millardos, pero aclaro que son miles de millones de dólares, ¿vale? Que esta gráfica está sacada de forma de Business Insider, que tenéis referenciado en la guía de la asignatura, que si tenéis mucho interés en concreto en este informe, a pesar de que es 2017, podríamos verlo, cómo compartir algún tipo de información que os sea de interés a través de algún tipo de captura o algo en el foro o por correo electrónico, pero para que os hagáis una idea, una de las comparativas más interesantes que aporta es esta, en miles de millones, recuerdo, aunque ellos los llamarán billones, la comparativa de los esports, esos 0,5 estamos hablando de estimación o de datos reales en el año 2016-2017, ¿de acuerdo? Que no estamos hablando del año 2019-2018. Esos 0,5, esos 500 millones de dólares, aproximados 500-600 millones de dólares de la industria de los esports, miradla en comparación con el resto ya no de deporte tradicional, porque ahí solo pone de deporte en concreto y a nivel global solo aporta el fútbol entendido como fútbol europeo, ellos lo llaman fútbol europeo, ¿vale? El resto ni siquiera es el deporte a nivel global. El resto son las 4 grandes ligas profesionales estadounidenses. El volumen de negocio de 4 ligas locales. De acuerdo que estamos hablando de la mayor potencia en cuanto a deporte profesional mediatizado o hecho espectáculo de masas, pero estamos hablando de una liga, una competición de un país en concreto, ¿vale? La NHL con 4.000 millones de dólares al año, casi que cuadruplica, está por encima de 3 veces lo que genera la industria de los esports. La NBA, 1.000 millones más. La Major League de Béisbol, 8.000. La NFL es impresionante lo que saca. Y el fútbol a nivel global, el fútbol europeo, que todos los que estamos tanto en Europa como en Latinoamérica, lo que llamamos fútbol, está a años luz. Es decir, estos titulares que comparan a Cristiano, a Messi, que comparan los esports con el deporte tradicional, fijaos la diferencia a la que estamos todavía, ¿de acuerdo? Aunque vamos a irnos, si queréis, vamos a irnos al dato más optimista de toda la tabla en estimación año 2022. Goldman Sachs, casi 3.000 millones. Seguiríamos estando por debajo de la NHL. Y de la NHL hace 2 o 3 años. Para que veáis en proporción y en comparación con el resto de industrias con las que siempre queremos compararnos o hablamos de, madre mía, esto va a ser el negocio del futuro, fijaos en qué nivel estamos ahora, lo cautos que hay que ser a la hora de hablar, de invertir o de tratar este tipo de cifras. Más comparativas para la hora de poner en perspectiva. Veremos, hay una frase célebre de Sergi Mesonero, que es una de las personas que más sabe de eSport y que más dentro del ecosistema europeo está metido y de la industria mundial, si me apuráis. Una frase legendaria o célebre, es una figura que siempre trata de, no sé si la conocéis, siempre trata de poner calma y de poner cordura a todo este baile de cifras. Dijo una frase, no sé si os la comentó profesor Antón
la asignatura de estructura deportiva, que compara la industria española en general genera menos dinero al año que una tienda de Zara, de la marca de ropa española que pertenece a Inditex. Aquí en esta gráfica que tenéis, esta diapositiva, tenemos las cifras de Inditex globales en el año 2017. No sé si quienes viváis en España sí conoceréis de sobra Inditex. No sé si quienes estáis en Latinoamérica tenéis en mente el conglomerado comercial de empresas textiles. Vale, allí tenéis las mismas marcas. Bien, solo esta empresa en ventas, es decir, lo que podríamos considerar como volumen de negocio, aunque tendríamos que entrar dentro del informe de valoración que emitieron, en ventas estaríamos hablando de que en el año 2017 generaron 25.336 millones. Aquí sí estamos hablando de euros, pero es irrelevante, ¿vale? Simplemente para ver una comparativa. No retengáis este dato en la cabeza porque no es necesario. Simplemente para verlo en perspectiva. Los eSports, la estimación media global en el año 2017, que hemos visto que estaba en torno a 600, entre 650 y 1.500, vamos a dejarlo en 800.000 millones también, siendo generosos, aunque ya sabemos que en el año 2017 no nos acercamos a 1.500. Newzoo ya está hablando de que partimos de esto, de los 655 millones en los que coincide con Goldman Sachs, es decir, esta sería la cifra más cercana a la realidad con la que podríamos trabajar, igual que en 2018 también podríamos fiarnos de esta. De los 860, 850 que marcan. Es decir, yéndonos a 1.000 millones, estaríamos a este nivel que marca la línea azul. Los eSports en comparación con una sola, no empresa, porque tiene multitud de empresas, pero con un solo conglomerado de la industria textil, que vale que es de los más grandes del mundo, pero para que los veáis en proporción y en comparación. Es una industria grande relativamente, pero tenemos que tener los pies en el suelo, ¿vale? Con esto para que partamos de datos reales y los tengamos en cuenta. Bien, este volumen de negocio actual, hablábamos de eso, de la diferencia de criterios y de lo que podríamos incluir. Al principio os he preguntado qué pensáis que podría incluir. Las vías de ingreso más habituales, en los informes lo veréis como streams, volume o términos parecidos, los tratan de tramos de streams, igual que streaming, que es como el flujo de la emisión, aquí los llaman flujo de ingresos. Los más habituales o los que se suelen calcular estos informes de ingresos parten de estas 6 fuentes principales. Los derechos de emisión, que aparecerán como media rights. No sé si sabéis muy bien lo que son los media rights, si podríais explicarlo vosotros para vuestros compañeros y lo viéramos de una manera interactiva. Derechos de emisión. ¿Quién ahora mismo estaría comprando derechos de emisión de eSports? Noé. Bueno, pues los derechos de emisión es como una subasta que se hace al principio de año, dependiendo de la audiencia que tengas y del valor que le des al producto, pues las compañías como puede ser, no sé, DAZN o Movistar o etcétera, pues tienen los derechos de emitir ese partido. Yo lo miro más en clave fútbol porque quizás estoy más experimentado en ese tema. Y bueno, pues eso, hacen una subasta antes de que empiece el torneo y quien gana la subasta se queda los derechos y después él puede o emitir en sus plataformas sus derechos o revenderlos a informativos, a noticieros, etcétera. Pues perfecta la explicación. Básicamente esa sería la explicación cierta. En cuanto a eSports, ahí estamos viendo que Francesc pregunta acerca del LVP, ESPN. Exactamente, ESPN es uno de los medios tradicionales, por así decirlo, que fue de los primeros en pagar por derechos de emisión de competiciones de deportes electrónicos. Movistar también, cuando abrió su canal de eSports en Movistar Plus, fue de los primeros, sobre todo en España, en que pagó por derechos de emisión
para emitir, fue el primero en España, pagó por derechos de emisión para emitir en un canal convencional o en un canal tradicional, podríamos llamar. LVP, por supuesto, LVP ha pagado por medios de emisión o de reemisión incluso de competiciones diversas. Ha tenido años que tenía los derechos para emitir en Norteamérica, en la LCS norteamericana, ha habido años que ha tenido para emitir la LPL, han ido variando, dependiendo del año y de esas subastas que comentaba Noé. Y también ahora, o sea, es algo que se tenía menos en cuenta y que era poco habitual, y que ahora sí va estableciéndose más, sobre todo con contratos como los de Twitch en exclusiva para emitir Overwatch y este tipo de acuerdos que cada vez deben de ser más habituales, pero que también tienen una repercusión en los espectadores, porque claro, estos derechos de emisión cuestan dinero. Y eso va a entrar en conflicto con algunas vías de ingreso, con algunos modelos de negocio que tiene de momento la industria. Había levantado la mano por ahí. Vale. Bueno, es como explica Noé, que se subastan para, bueno, en el fútbol se subastan los derechos para que alguien lo pueda transmitir y ese dinero se lo queda en este caso la liga, pero también se lo reparte entre los equipos. Aquí, ¿quién se queda el dinero? ¿Los clubes y alguna asociación de los equipos o los clubes solo? ¿O quién se los queda? El dinero de esa subasta para emitir los derechos. Buena pregunta, buena pregunta. En esas subastas depende del acuerdo. Mira, no, también bueno, depende del acuerdo. Es más, fíjate fijaos si os va a servir esta pregunta, porque antes de que se pagaran derechos de emisión, ha habido casos en donde los propios publishers pagaban para que se emitieran las competiciones. En los inicios de la industria eran ID Software o Valve quienes buscaban, normalmente eran amateurcast, era fancast y era emisiones en pañales, entre comillas, quienes buscaban a Justin TV antes de que fuera Twitch y demás, pagaban, por favor, alguien puede emitir esto para promocionar, ya no solo las competiciones, sino para promocionar el juego. Noé ha levantado la mano, ahora sigo respondiendo tu pregunta, a ver si Noé quiere aportar experiencia aquí. Sí, no, es como, todo depende del valor que tengas del producto, es decir, no uno es ser la fea o el feo de la fiesta y la otra es ser el guapo, ¿no? Es decir, la Super Bowl, por ejemplo, hasta hace 3 o 4 años pagaba al artista que actuaba en medio de la Super Bowl. Hace 4 años vieron que era un reclamo y era un escaparate muy bonito para todos los artistas y ahora las agencias que llevan los artistas pagan una millonada para que salga el artista que ha sacado el hit del momento o quieren promocionar para sus discográficas. Es decir, que todo depende si estás, si del momento en que está el producto o la marca, ¿no? Es decir, si en los eSports fueran ya una marca consolidada y movieran todo y se pudiera demostrar en datos y tal, pues claro, después ya pasarían a pagar la gente para poder salir en los eSports. Pero ahora es al revés, es decir, tienes que pagar o las marcas tienen que pagar para promocionarse o que retransmitan sus eventos, ¿no? Pedir el favor de, venga, pues a Movistar, ¿no? Pues soy Iberdrola y me gustan los eSports, pues te pago algo Movistar para que tú emitas o patrocinio yo, es decir, la cobertura, ¿no? Esto también se puede hacer. Así es. Así es. Muy buen ejemplo. De hecho, lo que comentaba en un principio, antes pagaba Riot, por ejemplo, no recuerdo si llegaba a pagar, pero por ejemplo en 2013, 2014, cuando los derechos de emisión de Norteamérica y creo que también de Europa permitían que se emitieran tanto en ESL como en LVP, no había problema. Tú elegías cualquiera de los dos, era como el contrato estaba abierto, podía emitirlo cualquiera de los dos, no había un contrato de exclusividad, hasta que LVP consiguió adquirir poco a poco los derechos de las competiciones de Riot
e ir dejando en la estacada, por así decirlo, a ESL, porque Rayos también vio que aumentaba. Por eso decimos que la industria en sí empieza a crecer a partir de 2014, pues cuando se empieza a constituir, que ya Riot ve que puede generarle beneficios el vender los derechos de emisión a otros mercados. Así que depende de lo que se pueda vender. ¿En quién revierten esos contratos? ¿Dónde acaba ese dinero? Por supuesto, quien tiene los derechos de retransmisión suele ser el publisher. Ya veremos cuando estudiemos el ecosistema que hay competiciones y dependiendo del modelo de gestión de competiciones del publisher o incluso del juego, esos ingresos también se pueden repartir con el operador de competiciones, es decir, el organizador de la competición. La ESL Masters o la Intel Extreme Masters de Counter-Strike, por ejemplo, los derechos de emisión, los beneficios revierten tanto en Valve como en la propia ESL y por supuesto también en parte revierten los equipos que participan en el torneo, que reciben los ingresos, ya veremos que desde el patrocinio, ingresos publicitarios y también de los derechos de emisión. Al final la parte proporcional que llega a los jugadores, si era parte del interés de la pregunta, es muy pequeña y sobre todo en los niveles que estamos hablando de la industria, porque todavía esto no se ha empezado a vender como a lo mejor Noé conoce que se hace en el deporte tradicional, hasta el punto de que a nosotros nos cueste dinero verlo, que poco falta ya para que podamos eso sea bastante común, no sea un valor añadido como en Overwatch League con el contrato de Twitch, sino que sea algo bastante habitual, porque es una de las vías de ingresos menos explotadas en los esports, ¿vale? Los derechos de emisión, es de las que menos revierte. Los derechos de propiedad intelectual, el licensing o el license que aparecen en los informes de análisis de estas consultoras que hemos visto, son algo bastante complicado de amparar bajo una sola vía de negocio, puesto que suele ser los derechos que tiene la marca, es decir, la competición como marca, los competidores como marca, cómo se gestionan esos derechos de los logos que aparecen, la gestión de la imagen de la competición, de todos esos derechos, esa propiedad intelectual que se genera a raíz de la competición en esports. Esos son derechos que también se tienen en cuenta y que poco a poco también están entrando en la industria. Eran poco habituales porque no se sabía muy bien cómo se podía monetizar eso. En algunos aspectos, como por ejemplo en Counter-Strike o en Dota, es complicado porque la marca de la competición no pertenece a Valve. Entonces depende de quien organice la competición. Es muy difícil valorar eso, es muy difícil valorar esos contratos y requieren de una regulación ya no jurídica, sino de una regulación entre los propios actores del ecosistema, que cuando yo genero una competición y esa competición tenga una imagen y constituya una marca, todo eso repercuta en todos los actores que intervienen, entren los contratos que se firman y esas cantidades estén más controladas. Hasta ahora eso es difícil de valorar. Luego está el merchandising, que hasta aquí no hay ningún problema, sabemos lo que incluye. Está bastante poco explotado en los esports, poco a poco se va explotando más, sobre todo gracias a las tiendas de los equipos. El patrocinio, eso ya veremos que es fundamental en la industria actual de los esports. La publicidad, que aunque suene extraño, no era de las vías más explotadas hasta hace bien poquito, que ya está empezando a establecerse como básico y como parte de todos los contratos y de todos los acuerdos que se cierran en competiciones. Y la venta de entradas, el ticketing, que en deportes tradicionales Noé sabrá mejor que yo, incluso se le suele llamar eventos de estadio o los ingresos de estadio, es decir, los que se hacen en eventos presenciales. Esas son las 6 vías de ingresos principales que todos los informes, o la gran mayoría de informes con los que vamos a trabajar y con los que vosotros trabajaréis, suelen incluir a la hora de valorar el volumen.
Los que parecen juegos más separados, las bolsas de premios, los torneos semiprofesionales y los ingresos que eso genera y las ventas que se producen, los torneos que están ahí a medio camino, que son pro-am, medio semiprofesionales, amateur, y los propiamente de amateur, tampoco se valoran cuando sí se valoran, por ejemplo, en el deporte tradicional, porque son una parte fundamental de la estructura deportiva. Por ejemplo, en deporte tradicional, el fútbol en España solo son profesionales las dos primeras categorías, primera y segunda. Las otras están ahí en una especie de limbo, acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional, parece que están ahí a medio camino entre lo profesional y lo amateur. Conforme vamos descendiendo, nos vamos acercando al terreno puramente amateur, porque ya ni siquiera se exige que tengan unos salarios ni constan dentro del convenio colectivo de los deportistas de élite. Todo eso que sí entra dentro de la construcción de la estructura deportiva en el deporte tradicional, aquí no se suele valorar o es muy difícil valorar. Las cuotas o fees que ahora son menos habituales, pero los publishers pedían que se pagaran a la hora de poder jugar a su juego o de competir si eras un operador externo. Y aquí, por ejemplo, pregunta Jesús, precisamente, las apuestas y los premios no entran, ¿no? En el fútbol creo que no. Pues Jesús, por eso os lo pongo aquí, porque dependiendo del informe, entran o no. Así que eso es lo que tenéis que mirar con lupa cuando queréis comparar o queréis aportar datos o queréis trabajar vosotros con datos. Cuando vosotros queráis gestionar un club, un anunciante, un actor técnico de la industria, alquiler de equipos y demás, cuando queráis trabajar con datos reales, eso es lo que tenéis que consultar. Que, ahora no sé, creo que Tatiana ha vuelto a entrar. Tatiana antes ha preguntado que por qué había tanta diferencia en Superdata y Newzoo. Este es uno de los principales motivos. Superdata trata de abarcar la mayor cantidad de vías de ingresos posibles. Es decir, también incluye las bolsas de premios, también incluye hasta cierto punto torneos semiprofesionales y en algunos casos incluso hasta valoran las apuestas y parte de las compras in-game, que con esa la dificultad que comportan las compras in-game, que ya veremos en temas posteriores, cómo no sabemos dónde poner la barrera entre las compras in-game que generan volumen de negocio en los esports y la que lo están generando para la industria de los videojuegos, porque no tiene nada que ver con los esports, ¿vale? Por eso tenemos que mirar con lupa de dónde sacan los datos las empresas que emiten el informe, que publican el informe. Aparte de esto, ¿creéis que hay alguna otra vía que deberían de contabilizarse a la hora de hablar de volumen de negocio? Estoy hablando de los deportes electrónicos, que vosotros conozcáis por experiencia profesional o personal o cuando veis competiciones que os preguntéis, y esta vía no podría, esta vía de monetización o esta vía de negocio, ¿no deberíamos de incluirla? Jesús. ¿Los sueldos entran en los derechos de propiedad intelectual? ¿Los sueldos de los jugadores y entrenadores o es otra vía? Los sueldos, a pesar de que aquí no está contabilizado, sí entrarían dentro del volumen de negocio, puesto que es uno de los servicios que se presta dentro de la industria y se el resto de vías. Es decir, se entiende que los sueldos de los deportistas saldrán de lo que los equipos ingresan por patrocinio, publicidad y a lo mejor derechos de emisión de la competición, si al final revierten. O también si el equipo tiene merchandising suficiente. Si, por ejemplo, estamos hablando de competidores individuales, que se da el caso, por ejemplo, en FIFA hay muchos futbolistas, jugadores de eSport profesionales que no pertenecen a ningún equipo y han ganado torneos. El otro día comentaba un compañero vuestro, no sé si está en clase, quiero recordar, era Roger o... Sí, Michael, creo que Michael comentaba que en Street Fighter V hay gente que está fuera de organizaciones de deportes electrónicos profesionales
que gana torneos. Entonces, es muy complicado valorar eso dejándolo aparte de estas vías de ingreso. Entonces, esos ingresos, esos salarios, se supone que se pagan con alguna de estas vías. En el caso de que no tengamos una entidad profesional detrás nuestra, es muy probable que nuestros ingresos se limiten a las bolsas de premios de las competiciones que ganemos y incluso a aportaciones directas de los usuarios. Por ejemplo, eso no se sabe si eso se puede canalizar o se puede contabilizar como patrocinio o como derecho de emisión incluso, o como otro tipo de vía de ingreso adicional. Pregunta aquí Tatiana: todas las profesiones o personas involucradas detrás del desarrollo de un evento o organización también también deberían de contar. ¿De acuerdo? A la hora de valorar el volumen de negocio, deberían de contar esa actividad porque está dentro de la industria. Lo que comentábamos al principio de definición de volumen de negocio, que era todas esas ventas e ingresos que generan actividades, productos y servicios dentro de la industria. Es decir, también entrarían ahí. La manera en la que se pagan esos sueldos o la manera en la que ese volumen de negocio, ese flujo de dinero se reconduce por todos los miembros, es lo que habría que no sé si regular, pero sí es donde habría que hacer hincapié, porque ahí ya entraríamos en otras discusiones morales, incluso a nivel de negocio o de inversión o económica, de los voluntarios, los trabajos precarios. Ahí también entraríamos en un tema que moral y éticamente sería bastante interesante. Pero en principio, dentro de este volumen de negocio, lo que se incluye en los informes, sí debería de entrar el gasto que hay en los operadores a la hora de organizar competiciones, y eso incluye a todos sus trabajadores, a toda la gente involucrada. Y no solo eso, las empresas externas que alquilan servidores, las empresas de telecomunicaciones que proveen de la red y de la conexión en caso de que no valga con conexiones locales. Por ejemplo, en League of Legends, los servidores dedicados, los servidores de competición, los servidores de torneo que ofrece Riot son privados y tú no puedes llegar a un centro comercial y decir, venga, competición de LOL, y monto yo aquí una LAN y juego. Es complicado, tienes que pasar por Riot y por sus servidores privados, es decir, estaría complicado. Pregunta aquí Francés si los streaming... ¿había levantado la mano a alguien? Que se me ha pasado por aquí. David. Sí, pues ya pensando, digamos, en el comparativo que mostrabas con otros deportes, también pensaba, digamos, esos ingresos o que se generan en la transferencia de jugadores, llamémoslo, digamos, en el fútbol. Cuando transfieren a un jugador, se mueven miles de millones de dólares o de euros. ¿Eso está pasando también en los eSports o podría pasar? ¿Cómo lo ves? ¿Eso afectaría también, digamos, este volumen? Claro que afectaría. Pasa a muy pequeñita escala, pero pasa. Ha habido ciertos casos sonados porque esas transferencias, esos traspasos han sido con cantidades discretas en comparación a lo que se mueve en fútbol o en otros deportes de élite, de los más conocidos. Que ha habido traspasos de jugadores coreanos de League of Legends que se han movido en torno a cientos de miles de dólares. La principal diferencia es que en estos traspasos que ha habido en eSports, también ha habido, quiero recordar, algunos en StarCraft 2, hubo en su día. Esos traspasos normalmente son traspasos directos entre equipos, es decir, la entidad profesional que compra los servicios del jugador a la que lo ha vendido o que tenía esa cláusula o ese precio, esa estimación para que el jugador abandonara su disciplina. De momento no hay un volumen, sino de momento no hay una cadena tan elevada de intermediarios participando de esos traspasos. En fútbol hay, dentro de un traspaso de fútbol, en fútbol hablamos a nivel de élite, no estamos hablando de fútbol de segunda B, que
por ejemplo, es una división con la que yo tengo bastante contacto y sé que es diferente, pero por ejemplo en fútbol internacional, a nivel de élite, hay intermediarios en forma de representantes que se llevan porcentajes. Hay grupos de inversión especializados en invertir en compra de derechos de jugadores. Antes eran grupos de inversión económicos que venían de otros negocios, ahora hay grupos de inversión especializados en comprar pases y en comprar derechos de futbolistas. Hay también asesores externos que pueden ser directores deportivos, pueden ser agentes comerciales con los que tiene un contrato determinado el jugador. Hay contratos de derechos de imagen que también requiere que tú le pagues una parte si, por ejemplo, el fichaje del jugador se produce entre equipos que tienen un patrocinador distinto, lo que implica que, aunque, por ejemplo, si a mí me patrocina Nike y mi equipo está patrocinado por Nike, no habría ningún problema, pero si me ficha un equipo que está patrocinado por Adidas, yo sigo estando patrocinado por Nike. Voy a un equipo que patrocina la ropa, por ejemplo, la ropa de deporte, los chándals y demás, va a pertenecer a otra compañía que es rival directo de la mía. Tendría que pagar una compensación incluso si está incluido en el contrato. Todavía en los eSports no hemos llegado a ese punto, ¿vale? Pero no sería descabellado que si esto sigue en una evolución ascendente, más o menos sólida y consistente, se llegue a dar, ¿vale? Pregunta Francés si los streaming cuenta. Sí, también se consideran, aquí dentro del volumen de negocio también se encuentran los streaming, y las donaciones depende del informe, ¿vale? Porque algunas sí están reguladas, es decir, hay donaciones como la de, no sé si conocéis el dato, el caso de International, del torneo mundial más grande de Dota 2, el MOBA de Valve, en donde el premio, la prize pool, se paga a través de donaciones, a través de crowdfunding. Entonces, esas sí están reguladas y están incluidas. Y luego hay otras, por ejemplo, cuando los jugadores son a pequeño nivel, a pequeña escala relativa, y son donaciones directas a través de los streaming, que creo que es a lo que se refiere más Francesc, ya es más difícil de regular y de controlar. Entonces, esas dependería del informe, pero no suelen estar contempladas. Sí se estudian como vía de ingreso, pero no suelen estar dentro del volumen de negocio, ¿vale? Porque sería muy difícil diferenciar cuando Falco, o bueno, cuando Faker está practicando, está jugando scrims o está haciendo solo Q en LoL, sí podríamos contabilizarlo como streaming de esports. Pero cuando, por ejemplo, un streamer español bastante conocido, cuando Alex el Capo está jugando LoL y hay donaciones, serían esports, sería industria del videojuego porque él está haciendo gameplay. Cuando jugadores profesionales de esports, cuando Falco, cuando De Antonio, cuando alguien está jugando solo Q por divertirse y hacemos una donación a su canal de Twitch, es esports. Si está jugando a otro juego, si está jugando Hearthstone, por ejemplo Feeling, si está jugando Hearthstone pero cambia y se pone a jugar o a probar Legends of Runeterra, podríamos contabilizarlo, es muy complicado, ¿vale? Es complicado. Bien, para entrar más en detalle de estas vías de ingreso que hemos visto, estas 6 vías principales, Newzoo, el dato más reciente que tenemos es de febrero, son datos estimados, como siempre estimados, y esta sería la distribución en cuanto a las vías de ingreso en el volumen general. ¿Vale? Hay una estimación de 2019 que hemos visto que está en torno a los 1.100 millones de dólares. Recordad, aquí os hago hincapié, no sé si veis el cursor o la manita, esa B hay que tomarla con precaución. Estamos hablando de miles de millones, no de billones, ¿vale? Que sería el billón americano. De estos 1.100 millones, la distribución sería esta, siempre aproximada y con las precauciones. Casi el 50% vendría del patrocinio. Es decir, fijaos si depende la industria de inversores. Es
Esto a priori sucede en cualquier industria que sea creciente o que estén haciendo, pero esto le otorga una inestabilidad a la industria bastante elevada, ¿vale? Los derechos de emisión ascienden hasta aproximadamente un cuarto, un poquito menos de un cuarto de los ingresos del volumen de negocio total de los eSports en 2019. La publicidad algo menos, se queda cerca de los 200 millones de dólares. El merchandising y el ticketing o los eventos de estadio, que decíamos antes, o los ingresos de estadio, aquí se juntan, por eso también tenemos que comparar entre informes que unos juntan unas vías de negocio, unas vías de ingresos y otros las separan o juntan otras distintas. Entonces esto es complicado valorar por vía de ingreso dependiendo del informe, es bastante difícil. Y, por ejemplo, lo que hablamos antes de las cuotas que pone el publisher, que antes eran muchísimo más habituales, aquí están valoradas en casi 100 millones de dólares. Estas cuotas son las cuotas que se suelen pagar, es decir, como el canon que tú pagas al publisher para poder emitir sus competiciones, para poder explotar la imagen o los derechos de propiedad intelectual de LoL, por ejemplo. Ya no LoL, porque LoL sí lo gestiona Riot, pero si yo estoy la Intel Stream Master, que está patrocinada por Intel, como su propio nombre indica, pero está organizada a través de ESL sobre un juego que pertenece a Valve. Ahí el publisher se tiene que llevar algo. Y el publisher, aparte de los derechos de emisión, estamos explotando un producto que es suyo, es decir, estamos explotando un videojuego que es suyo. Entonces puede imponer una cuota, ¿de acuerdo? Esto cada vez va quedando un pelín más relegado, puesto que se diluye o se incluye en los derechos de emisión. Como veis, es la única vía de negocio, la única vía de ingreso que desciende, ¿vale? En proporción a años anteriores, desciende, hay un 3% menos de lo que se ingresa en 2018. Todo el resto de vías de ingresos sube, porque obviamente sube el volumen de la evolución año a año, está subiendo, va a subir un 26% en cuanto a la estimación con respecto a 2018. ¿Vale? Partimos de este informe, en la guía didáctica tenéis otros informes distintos. En cuanto a las vías de negocio que incluye Newzoo, aquí abajo, no sé si veis el cursor, aquí abajo viene lo que tendríamos que consultar y lo que todo periodista y persona que se dedique profesionalmente a los eSports debería consultar a la hora de hablar de cifras, ¿vale? Que es lo que incluye Newzoo a la hora de elaborar sus informes, a la hora de elaborar estas cifras. Es decir, aquí vemos que siempre se excluye en Newzoo los ingresos de las apuestas, las ligas fantasy, que es algo que podríamos tomarnos a broma, pero que es una vía de ingreso bastante importante, y algunos conceptos de pago similares o de flujo de dinero similares, como por ejemplo los ingresos que se generan dentro del juego, es decir, los pagos in-game, lo que hemos visto antes, que algunos informes incluyen como la compra de skins o los ingresos que genera alguna campaña publicitaria o Season Pass y similares, aquí no están incluidos, ¿de acuerdo? En Newzoo. Hay otros informes que sí los incluyen. De todas formas, deben de incluirlo, o sea, deben de especificarlo de manera expresa en los informes. Bien, la siguiente parte que vamos a ver, ya dejamos de lado el volumen de negocio, ya hemos visto una panorámica del volumen de negocio actual de la industria a nivel global, y ahora vamos a hablar de otro de los factores clave a la hora de ver la repercusión de la industria, que es la audiencia, en definitiva el seguimiento que tienen los eSports. Bien, lo primero que tenemos que considerar, exactamente lo mismo que con el volumen de negocio. Prudencia, precaución y mucho cuidado a la hora de hablar de estos datos. Tenemos claro todos que es un indicador del volumen, de la dimensión que tiene la industria.
dependiendo del seguimiento que tenga, de la audiencia, de la gente que sigue las competiciones, podremos saber si la industria es grande o es pequeña. Por supuesto, es usado, este es un baremo y una magnitud usada permanentemente por todas las consultoras para todo tipo de informes, sea para inversores, para atraer inversión, sea por la propia industria, para darse autobombo o para ser considerada como grande o en crecimiento, y también incluso para los informes que se emiten, notas de prensa para que lo traten los medios de comunicación especializados. ¿Cuáles son los errores o dificultades que normalmente nos vamos a encontrar cuando estemos hablando de audiencias? Básicamente los mismos que nos encontramos a la hora de hablar del volumen de negocio. En concreto, ¿qué consideramos audiencia de los eSports? ¿Qué consideráis vosotros audiencia de los eSports? Público fijo, audiovisual, dice Noé. Espectadores de las competencias. Las dos formas, ¿de acuerdo? Personas en el lugar de la competición, más la gente que ve los streams o los canales de televisión. José María, por ejemplo, coméntanos. Cualquier persona que consuma cualquier tema relacionado con los eSports. Ahí estamos en uno de los factores clave. ¿Podríamos considerar audiencia a quien lee información? Claro, sí, la prensa, blogs de noticias de eSports que publiquen cualquier tipo de noticia, lectores que lean ese blog, o incluso nosotros mismos por estar haciendo este máster de eSports. De acuerdo, exactamente, toda la razón. Claro, pero eso es lo que utilizan los informes, ahí es donde está la clave. Tendríamos que ver qué es lo que considera cada una audiencia. ¿Vale? Jesús, pórtanos tu opinión. Sí, es que bueno, aquí igual que para medir las visitas de las páginas, también hay diferentes, para los eSports, para medir por ejemplo los clics que recibe el marca, pues se puede medir por el tiempo que pasa el espectador en la noticia, se puede medir por la gente que clica o se puede medir por la gente que lee el titular. Igual que también la prensa escrita, que se mide por la gente que compra y la gente que lo lee. Por eso de que vas a un bar y está el periódico. Entonces esto puede ser diferente, puedes medir a la gente que ve los eSports casi todos los días, la gente que lee, la gente que lo ve una vez a la semana. Entonces yo creo que según, igual que se puede medir, igual que depende también la economía, para medirlo también depende de cómo quieras medirlo. Totalmente. Hasta este punto entonces hemos visto que audiencia podríamos considerar gente que ve las competiciones, gente que va presencialmente al evento, gente que consume contenido, gente que ve streamings de eSports, aunque no sea mejor ciertamente competiciones. Tenemos muchísimos tipos de audiencia y como acabas de comentar, si tiramos de analítica web, porque muchas de las vías de entrada a la industria, si no es a través de web, si es a través de redes sociales o a través de dispositivos móviles vía online, eso también es audiencia. Yo, por ejemplo, ejemplo personal, para que no busquemos fuera, yo sigo competiciones de LOL y sigo competiciones de FIFA, pero no me da la vida para seguir competiciones de Counter-Strike, pero estoy más o menos al día porque tengo que estar al día. Consumo Dota 2 sin tener tiempo de ver las competiciones, solo puedo ver de International, pero sigo la actualidad a través de Twitter, veo resúmenes, veo reviews de partidas de Hearthstone. Es que no damos abasto, es como el periodismo deportivo. Yo no puedo ver todas las competiciones, bueno, Maldini sí puede, o Axel Torre a lo mejor sí pueden ver todas las competiciones de todo el mundo, de todo, pero yo sí soy audiencia potencial, o ya no potencial, soy audiencia efectiva, a pesar de que no vea la competición propia, o no vea el stream, o no vaya al estadio. Esto que lo tenéis vosotros tan claro como yo, que estamos estudiando este máster porque nos interesa y queremos ser rigurosos y queremos que nos dé clase alguien que
sea riguroso también. Parece que en los informes económicos no los tienen muy presentes y muy en cuenta, ¿vale? También es clave cómo se mide. ¿Cómo medimos la audiencia? Por ejemplo, si ha dado una clave acerca creo que ha sido de vosotros Jesús, creo que ha dado la clave con si entran a través de web, el tiempo que están dentro, si se salen, a través de analítica web, la tasa de rebote, la tasa de permanencia, hay ciertas herramientas que podemos utilizar, pero para medir audiencia que ve las competiciones, por ejemplo, dice Rodrigo, si estás viendo una retransmisión, entra, sí, si estás viendo una retransmisión, deberías de entrar como audiencia, pero ¿cómo medimos los viewers? Michael, por ejemplo. Las mediciones en televisión, no sé si estáis familiarizados, creo que sí, porque bastantes de vosotros me han comentado que venís de comunicación. Antes se veían y ahora se siguen viendo la televisión tradicional y la TDT, con unos aparatitos que caían, los audímetros y demás, que traían cada no sé si cuántos miles de habitantes, y en base a eso se extrapolaba, se sacaba una media y se calculaba más o menos una progresión de la gente que está viendo un programa, el ser que se consulta todos los días. A través de Internet parece más sencillo, como dice Michael, con conexiones o la Session Stars que comenta, con los datos de las plataformas de streaming, dice David. Dice Noé que nunca saca a nadie. Yo tampoco, yo tampoco he encontrado a nadie. Y mira que me tiré 4 años estudiando SER y demás y no hubo manera. Parece que lo más sencillo es lo que dice David, que con los datos de las plataformas de streaming. Pero Sergio acaba de dar la clave de cuál iba a ser mi respuesta. Y es que está muy segregado. Hay muchas plataformas, muchas están globalizadas. Si quieres ser riguroso, tendrías que analizar todas las plataformas de streaming del mundo que han dado ese contenido. Y eso es muy complicado, Y por eso existen muchísimas lagunas en esos datos. Luego, ¿quién lo mide? ¿Quién mide eso? ¿Me fío de los datos que me dé Twitch? ¿Solicito yo una medida, acceso a sus datos externos para medirlo yo como consultora externa? Tiro de eSports Stats, del servicio este de estadísticas, de eSports Charts, que saca las tablas. ¿Qué hago? Michael, cuéntanos, Michael. ¿Me escuchas? Sí, aunque si te puedes acercar un poquito más al micro. A ver, sí, hello. Sí, ahora se te escucha algo mira, mejor. nosotros, yo acá en Perú trabajo en una empresa de radio, en el cual trabajamos también con streaming. O sea, el streaming de audio, ¿no? De radio. Sí. Y nosotros hemos generado como que un formato para hacer las mediciones, o sea, algo que llamamos lo que es permanencia y conexión. Tenemos varios tipos de estado, por decirlo así, ¿no? Una conexión es eso, una persona que le da un clic y reproduce el stream. Bacán, muy bien. Una session star, como te comentaba, una conexión que duró más de un minuto, más de 60 segundos. Ok, eso lo tomamos en cuenta como un tiempo más. Luego tenemos un session regulate que le llamamos a una persona que está más de 4 minutos conectados en la misma sesión. Así que todo eso al fin y al cabo lo sumamos y podemos tener mediante programas, o sea, mediante el tiempo que ha durado, en la hora que ha durado la conexión, podemos decir, ok, este programa de radio en tal estación ha sido, en este día en particular, exitoso o no en el streaming, ¿no? Porque también estamos hablando de radio on y radio off, pues, ¿no? Creo que algo así se podría generar también para el seguimiento de la audiencia, de la medición de audiencia y la dimensión del mismo en las retransmisiones y las reproducciones y cuando se ve de nuevo otra vez y demás. Sería bastante útil, es un método bastante
analítico y con parámetros claros, es decir, sigue una metodología determinada con unas herramientas reguladas. El problema es que, claro, ese programa que tú emites, que estás controlando en tu emisora a través de tu servidor que te permite recoger esos datos, el problema que tienen los esports es eso, que el contenido se emite por diversas plataformas. Esas plataformas aportan datos, muchas veces se contradice. También es posible que no se contabilicen las visualizaciones que se han realizado a posteriori y luego en otras plataformas en base a vídeo bajo demanda, en vídeo on demand. Por ejemplo, hay una emisión de Twitch de los Worlds de LOL y la está emitiendo Twitch porque tiene los derechos de emisión. A través de, esta es otra cosa, 17 streams oficiales de 17 idiomas diferentes. Que cuando termina esa emisión, el contenido permanece vídeo bajo demanda en Twitch, pero luego se resube a los canales particulares de cada uno de los canales que tenía los derechos de retransmisión en YouTube. O a lo mejor en Mixer también, que es la plataforma de Microsoft. Entonces, si ya tenemos problemas a la hora de medir el tipo de usuario, el tiempo que permanece viéndolo, por ejemplo, YouTube eso lo tiene muy determinado, muy parametrizado, que cada cierto tiempo y cómo se monetiza luego y demás. Pero claro, es una sola plataforma, ella controla sus datos. Aquí estamos hablando de múltiples plataformas con datos sobre la misma competición, en donde no se sabe muy bien si se distingue si yo he tenido que cambiar de canal. Yo, por ejemplo, he cambiado de la emisión del canal oficial de Riot y me he ido a la emisión de la LVP en España. O me he ido o viendo Dota 2, me he ido a la emisión oficial en ruso y me he ido a la emisión oficial en chino y a la emisión oficial en inglés, que son 3 emisiones simultáneas oficiales de Valve. Por 3 canales distintos de Twitch y otras plataformas, porque por ejemplo en China no es Twitch, se ve a través de, váyase usted a saber qué, Douyu, pero en Corea también tenemos a Africa TV, fijaos las dificultades. Y luego, estas audiencias, cuando hemos visto en la noticia de la segunda diapositiva que se comparaba con las finales de la NBA, estamos comparando con las finales de la NBA, si la NBA la estamos midiendo en la audiencia que la ha visto en televisión y la audiencia que la ha visto en televisión en Estados Unidos. Aquí estamos hablando de espectadores a nivel global. No se puede comparar. ¿Vale? Pues vamos a dejar aquí la teoría. Aquí os dejo con las incógnitas para la semana que viene, el lunes, veremos terminar y veremos todo el análisis de la audiencia al mercado español. Y si os parece, vamos a ver el planteamiento de la primera actividad en estos 20 minutos que nos quedan para que vosotros podáis empezar ya a trabajar en ella, para que tengáis este fin de semana, ¿vale? Para no poner la actividad el lunes y que hayáis perdido este fin de semana de poder trabajar ya con la asignatura. ¿Os parece bien que lo veamos o queréis que terminemos con esta parte de la teoría? Explico la práctica. Vemos, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a ver la práctica. Confirmadme ahora si podéis que se cambia el archivo. Vale, se ve, ¿no? No sé si se termina de ver bien porque al ser en vertical no sé si podréis verlo. No os preocupéis porque la actividad, voy a ver si tengo zoom aquí, debo de tener herramienta de zoom. Bien, pues parece ser que menos a priori, vale, aquí lo tengo. Vamos a ver si se ve. Vale, ¿lo tenéis vosotros individual? Vale, pues sin problema. Yo la dejo en tamaño normal para que vosotros
lo podéis ver. Si alguien no encuentra si hay Zoom, yo le doy más. A lo que habláis del chat de estudiantes, si queréis, habladlo por el foro o por privado si queréis, para no llenar el chat de ahora mismo. Pero vamos, sería bastante útil si me pedís la opinión. Yo cuando he estudiado online, la verdad que era bastante útil el grupo. Bien, vamos a pasar con la actividad. ¿Me confirmáis que hay alguien que no pueda verlo o que no encuentra la herramienta de Zoom? Si todos podéis, vamos a pasar a ver la actividad. Vale, la actividad, en primer lugar, consta de algo muy sencillo para que pongáis en práctica parte de lo que hemos visto aquí esta tarde y de lo que veremos el lunes, pero para que podáis ir trabajando ya. En este momento, lo que se solicita, aquí tenéis el enunciado, es hacer básicamente una comparativa de dos informes económicos sobre esto. Como veréis, hemos estado trabajando con datos de Newzoo, datos de Goldman Sachs y de Superdata Research. Como esos informes ya los trabajamos en la guía didáctica, vamos a trabajar otros dos informes, ¿vale? Estos dos informes son el que produjo, para desgracia de, creo que era José María, quien ha dicho que no se fiaba mucho de Deloitte, no recuerdo bien. El informe que sacaron de Let's Play, que supongo que lo conocerá José María, acerca del mercado europeo de los esports, ¿vale? Que es un mercado bastante importante, es una ya veremos que es una de las regiones relevantes a nivel mundial, el mercado europeo. Aparte, el problema que tenemos aquí y que ya comentó Tatiana también, es que los mercados principales al final son los que más se analizan. Entonces, el mercado coreano, norteamericano y ahora poco a poco el europeo son los que más se ven. Este informe de Let's Play es de emisión de este año pasado, creo recordar, hace unos meses o de este año pasado, es bastante reciente. Y el siguiente que vamos a analizar también, o el que vamos a analizar paralelamente, va a ser el de Nielsen, que sacó Esports Playbook for Brands. Lo sacó bastante reciente en la edición última que tenéis enlazada en los materiales adicionales, ¿vale? Aquí tenéis la ruta que tenéis que seguir para descargarlos en la actividad dentro del menú de la izquierda del campus virtual, tenéis recursos y materiales, y en materiales docentes, que lo vimos el día de la presentación, a alguien que no podía acceder, no recuerdo bien quién de vosotros era, ahí tenéis un PDF con enlaces a recursos de interés y recursos adicionales. Ahí están estos dos informes. Bien, si alguien tiene algún problema para descargarlo, que me escriba un correo o lo ponga en el foro, aunque la vía más directa siempre es el correo, y yo se lo facilitaré si hay algún problema con el enlace, ¿vale? Al menos esta mañana seguían funcionando los enlaces. Bien, esos son los materiales, esos dos informes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se pide al enunciado? Bien, lo que vamos a hacer es compararlos, como dice el TILA en la actividad. ¿Cómo los vamos a comparar? Bien, los datos que tiene que incluir esta comparativa son la información básica que incluyen los informes, es decir, una especie de fichita que vosotros hagáis para identificar lo que tiene un informe y lo que tiene el otro, el título, la entidad que lo desarrolla y publica, la fecha y la extensión, por ejemplo. Luego, ahí se podrá ver también pues si uno es más extenso que el otro, uno es más moderno que el otro. Luego el público objetivo. Esto tal vez no vaya indicado, en uno de ellos sí es evidente, porque lo indica en el título, pero en el otro a lo mejor no es tan evidente. Y ahí tendréis vosotros que deducir o buscar, si viene dentro, el público al que creéis que va dirigido, ¿vale? También eso nos va a hacer comparar la diferencia. Luego la función que pretende cumplir el informe, ¿vale? ¿Qué objetivo tiene su publicación? ¿Qué objetivo tiene la estructura que sigue? ¿Qué objetivo tiene el contenido? Un objetivo publicitario para atraer inversores, un objetivo de información sobre la industria, de aportar información localizada, lo que vosotros consideréis, ¿vale? Sería ideal comparar la estructura, ya que es lo que más fácilmente se ve y lo que más habitualmente os vais a encontrar. ¿Qué apartados tienen en común? ¿Cuáles son los apartados diferentes? Por ejemplo, si abordan el volumen de negocio que hemos visto, si hablan de la audiencia, si unos hablan de perfiles de audiencia,
si el otro habla de una audiencia localizada o no le hace tanto caso a la audiencia, o dentro de la audiencia en la gente que consume contenido más allá de las retransmisiones. Todo eso que veáis. La información que tienen esos apartados en común y específica. Por ejemplo, si los dos analizan la audiencia, los dos hablan de audiencia solo con los espectadores, los dos hablan de audiencia, pero en general, con un mercado global, no van a ningún mercado local. Y luego, ¿qué diferencias hay entre esos apartados que tengan en común? ¿Vale? Si los dos hablan de volumen de negocio, pues si uno incluye las apuestas y otro no. O si uno incluye el volumen de negocio a nivel global y otro no, por ejemplo. ¿Vale? También sería interesante, como hemos visto en la clase de hoy, de dónde sacan esos informes las fuentes de información y cuáles son los datos que utilizan. ¿Vale? Si son datos propios, por ejemplo, si Nielsen se cita a sí mismo o a una división dentro de Nielsen, o lo que hacen es citar a Newzoo, o lo que hacen es mezclar. Por ejemplo, el informe de Business Insider Intelligence lo que hace es comparar datos de diversas fuentes, o lo que hace es contrastar los suyos con los de Newzoo, ¿vale? Luego, los datos más relevantes que ofrecen los informes. Todos los informes, o en la gran mayoría, veréis que hay o al comienzo del informe o al final unas keynotes, unas claves acerca de información relevante, que es la que quieren remarcar. Ahí podéis hacer también una comparativa. Si unos remarcan en la audiencia, otros remarcan las posibilidades de inversión, o el otro o uno de ellos lo que se refiere es al volumen de negocio. Lo que está tratando es de vender, que es una industria con un futuro esperanzador. Y finalmente, en las posibles fortalezas y debilidades que vosotros veis atendiendo al público objetivo de asunción. Por ejemplo, si vosotros creéis que Nielsen, que, spoiler, en el título dice que va dirigido a marcas, a lo mejor se está centrando demasiado en los géneros o los videojuegos más conocidos o las competiciones o los jugadores conocidos, a lo mejor para los inversores los jugadores más conocidos no son tan importantes como que se estén centrando en el volumen de negocio o las posibilidades de inversión. Entonces, a lo mejor está fallando en cuanto a la función a cumplir o al público objetivo al que se dirige la estructura. No sé si entendéis por dónde voy. Creo que se ve bastante claro. Finalmente, porque todo esto se puede hacer de una manera más o menos gráfica, de una manera más o menos objetiva, es decir, si el informe de Deloitte tiene unos datos concretos y el de Nielsen tiene otros, ahí no hay tutía, no hay discusión posible. Si uno tiene esta estructura y el otro otra, yo ahí no puedo discutir nada. Aparte de eso, de esta comparativa que hagáis, deberéis de aportar un breve comentario a modo de opinión personal o de impresión que a vosotros como futuros o presentes profesionales de la industria os aportan esos dos informes o esa comparativa. Es decir, si os ha servido esa comparativa para ver dos tipos de informes distintos, si creéis que esos informes tienen carencias, si os parecen bien esos informes, si creéis que vosotros necesitaríais otro informe, otro estilo de informe para poder trabajar con ellos. Ahí hay libertad en ese pequeño comentario. Bien, aparte de esos apartados, aquí en la siguiente página, no sé si esto parece que se ve un pelín borroso, no sé si vosotros lo veis bien. El formato de entrega será un archivo PDF de extensión libre, es decir, que ocupe lo que queráis. Si veis que necesitáis 15 o 20 páginas porque en cada página ponéis una imagen, comparando cada una, no hay problema. Si veis que en 3 páginas, 4 páginas lo habéis resuelto todo, no os preocupéis porque no hay ningún problema. Dependiendo de cómo vosotros sinteticéis la información o cómo lo hayáis expresado, no hay ningún problema con la extensión, no os preocupéis. Si hay una extensión aproximada para el pequeño comentario personal, que debe rondar las 500 palabras. Los criterios de evaluación, es decir, lo que se va a valorar a la hora de evaluar, va a ser la claridad de exposición, es decir, que se entienda rápidamente y que seáis claros en lo que queréis exponer.
que empleéis apoyo de material gráfico, es decir, que no tengáis que redactarlo todo. Esta actividad ya tendréis que redactar en otras actividades. En esta actividad recurrid a capturas de pantalla, a flechas, a señalizaciones, a si queréis citar otro elemento, ayudaos de material gráfico, no os preocupéis. Si alguien quiere hacerlo por escrito, se valorará igual por escrito, ¿vale? Es decir, no tengáis miedo a suspender si no manejáis muy bien herramientas de diseño gráfico, aunque si estáis en esta industria y en este máster sería recomendable que al menos lo básico lo manejarais. Si queréis hacerlo por escrito, la totalidad por escrito, no hay ningún problema. Ahora bien, en la redacción, ahora respondo a las preguntas y a los que tenéis la mano levantada, no la bajéis, que si no luego no me acuerdo de quién estaba pendiente. El texto que redactéis, la parte que sea redactada, por favor, cuidad las faltas de ortografía, ¿vale? Y la gramática le redactad bien. Estáis en un posgrado, estáis en una titulación universitaria y estáis haciendo un trabajo que aquí va a ser académico, pero que vosotros perfectamente os podrían mandar en una consultora o en uno de los actores de la industria de los eSports, comparar estos dos informes. Y si tenéis que presentarlo en algún sitio, por favor, que esté bien escrito, ¿vale? Que estamos haciendo un trabajo profesional de calidad, queremos ser profesionales de calidad. Bien, en cuanto a Tatiana ha preguntado aquí, la comparación se debe hacer con los países. No estoy diciendo que comparéis países, ¿vale? Estoy diciendo que hagáis en términos generales, comparéis los informes. Por ejemplo, si un informe habla de volumen de negocio, el otro también habla de volumen de negocio, pero uno de ellos se circunscribe o se limita al mercado europeo, esa es una de las diferencias, ¿vale? Pero no tenéis que entrar en los datos. Es decir, esta actividad no se trata de... Aquí dice que el dato global, es decir, que la cifra global son 2.000 millones de dólares y en el otro pone 1.000. No, eso no lo pregunto. O sea, la actividad no incluye eso. Lo que me tenéis que incluir son los apartados y las cuestiones que se indican aquí, en el enunciado de la actividad, ¿vale? Información básica, público objetivo de los informes, función que cumple, comparativa de estructura y contenido, pero aquí no pido datos, ¿vale? No quiero que comparéis datos, quiero que comparéis estructuras, apartados, información en general, apartados clave o datos relevantes que ofrecen al principio, pero no el dato en sí, sino la estructura, la información. Estamos tratando de aprender, el objetivo de esta actividad es tratar de aprender a leer estos informes, comprenderlos, que con un vistazo sepamos a qué parte tenemos que ir, cuáles son los datos más importantes o este informe de qué tipo es, porque hay diversos tipos de informes. ¿Vale? Bien, José María. He intentado bajarme el informe de Nielsen y me pide que tengo que rellenar un formulario, ¿es correcto? Vale, pues se ve que en el enlace no se puede poner a bajar directamente. Si no queréis rellenar el formulario, yo subiré el informe, ¿vale? Ahora, conforme termine, os relleno el formulario. O sea, os mando el informe, que yo lo tengo descargado, lo tengo a mano. Era simplemente daros el enlace para que vosotros, si queríais obtenerlo por vuestra cuenta o queríais... Porque también yo, por ejemplo, estoy suscrito a Superdata. Entonces, todos los informes que saca Superdata, que saque informes gratuitos con bastante periodicidad, me llegan. Entonces, era una manera de que vosotros, si no conocíais los informes, si queréis registraros, pues tuvierais ahí el enlace a mano. Si no queréis, yo os paso el informe, ¿vale? Yo lo subo directamente conforme termine la clase. Sin problema. Y otra cosita, aunque los informes estén en inglés, podemos hacer el trabajo en castellano, ¿no? Sin problema. Hombre, si os sentís súper cómodos con el inglés, yo no tengo ningún problema en leer inglés y en que lo entreguéis en inglés. Como la titulación está en castellano, pues lo suyo es que lo tengáis en castellano. Eso sí, los informes están en inglés porque en la industria se trabaja en inglés. Es algo que, no sé si os lo ha dicho el coordinador del máster, es impensable. No os digo que seáis como Shakespeare, pero al menos un conocimiento avanzado o lo suficientemente fluido del inglés sería conveniente que fuerais adquiriéndolo si no lo tenéis ya, que supongo que todos tenéis un nivel más o menos medio. La entrega es en castellano, ¿vale? Si alguien la quiere hacer en inglés no hay ningún problema.
pero lo podéis hacer en castellano tranquilísimamente. De hecho, era lo esperable, ¿vale? Es para que todo lo entreguéis en castellano o en español. Jesús. Sí, este análisis, este artículo, lo hacemos de una manera periodística, de hacerlo con un titular o y la tercera persona o así, o cómo. En este momento, o sea, en esta actividad en concreto, el estilo que queráis darle. Por supuesto, darle un estilo, entre comillas, académico. No digo que me habléis, como tú decías, no me habléis en tercera persona si no sale natural, o si queréis más conveniente hablar en primera persona o como queráis. Sí, pero así aquí se puede ver qué tal. Sí, totalmente. De hecho, yo suelo recomendar... Un titular no hace falta, ¿no? No hace falta titular, ¿vale? ¿Quieres darle un estilo periodístico? Yo no voy a penalizar nunca un estilo periodístico o un estilo más académico, siempre y cuando sea profesional. Vosotros imaginad que esto lo tenéis que presentar en una reunión de captación de inversores o en una reunión os reunís con la Asociación Española de Videojuegos, con AEBI, o con la Asociación Española de Clubes de eSports, y le decís, mira, esto es un análisis de los informes que yo quiero presentar, ¿vale? Como queráis. El estilo, si veis, no exijo ningún estilo, pero por favor la redacción que sea adecuada, correcta y que no tenga errores ni fallos, ¿vale? El estilo no hay ningún problema. Bien, Michael pregunta, ¿los informes los podéis adquirir, o sea, los podéis conseguir con los enlaces que os he pasado? Y si no queréis introducir el registro para que no tengan vuestros datos o por cualquier otra razón, en el momento en el que yo termine ahora mismo la clase, os voy a subir el de Nielsen al menos, luego comprobaré que el de Deloitte sí se puede descargar, que creo que sí está para descartar. Os lo subo yo al foro directamente o a los recursos, ¿vale? Vale, Rodrigo pregunta, la calidad de la redacción, en principio, siendo ingeniero, has tenido que ir a la universidad, Rodrigo, y hay unos mínimos de redacción. No te estoy exigiendo que la redacción sea exquisita en la composición, es decir, no quiero que seas Arturo Pérez Reverte, pero yo que sé, al menos que haya una concordancia entre el género y el número del verbo y los sustantivos, ¿vale? No temas. No voy a ver si alguien utiliza metáforas, ¿vale? No necesito metáforas. Necesito un trabajo correcto que responda a las preguntas que pongo aquí y que simplemente no tenga faltas de ortografía, ¿vale? Que controléis. De hecho, os la marca Word en rojo. Faltas de ortografía y gramaticales. Al menos que le prestéis atención, ¿vale? Un poco de atención a la parte de la redacción, ¿vale? Que haya unos mínimos. Que estamos en un posgrado y no es necesario que sea Arturo Pérez Reverte, pero que tampoco dé miedo leer algo, ¿vale? Que podamos presentar informes en cualquier sitio. Seguro que si has trabajado, has estado en alguna empresa, cuando vas a hacer alguna presentación y demás, pues está bien que esté bien escrita, ¿vale? Aunque no tengas 35 páginas de texto, pero que lo que tengas escrito esté bien escrito, ¿vale? No temas porque el estilo tenga que ser periodístico, ni ultra cuidado, ni con un léxico enorme, no te preocupes. Bien, no sé si había alguna pregunta más. A priori creo que todo lo tenéis claro. Sí, como dice José María, justo que todo sin puntos ni comas, a lo mejor la nota que recibís no es muy alentadora. Vale, la fecha límite. La fecha límite es el día 4 de enero. Al final del día, siempre horario central europeo, para los que estéis en Latinoamérica o en otro país de
del mundo, adaptarlo a tener en cuenta cuándo termina el plazo, ¿vale? A vosotros lo marcará en la plataforma, supongo que lo adaptará a cada uno de vosotros a donde estéis. En principio es tiempo más que suficiente.